El tema del fenómeno del niño a todos nos ha preocupado, ¿no? Ya sea las casas, las instituciones, los organismos públicos y privados, estamos un poco preocupados por la intensidad que pueda tener. Sin embargo, aquí nuestros televidentes siempre se van a preguntar, ¿y qué puedo hacer yo en mi casa? ¿Cuál es el primer punto que usted recomendaría tener en consideración ante este caso, ¿no? Claro, Giancarlo. Mira, el tema del momento es el fenómeno del niño, ¿no? Hay quienes dicen que no se va a presentar, hay quienes dicen que va a ser leve, moderado o quizás intenso, pero al margen de esos diferentes pronósticos, lo cierto es que hay que tener una cultura de prevención, ¿no? Una cultura de prevención ante estos hechos. Porque a veces nosotros recurrimos muchas veces, y esa era la pregunta que formulaba antes de empezar la entrevista, y nuestros amigos no nos van a dejar mentir. Muchas veces buscamos la autoconstrucción, que claro, mi compadre es albañil, que mi vecino es maestro de obra, que eso no está mal, ¿eh? ¿No es cierto? Porque son gente que tiene experiencia, pero en estos casos el primer diagnóstico podría hacerlo un profesional, ¿no? Claro, se recomienda pues que un profesional, tanto en la ingeniería civil como un arquitecto, podría dar el diagnóstico, ¿no? de alguna vivienda o alguna edificación que tenga, se sospecha que tenga problemas de filtraciones, ¿no? Te comento, como tú lo sabes, acá en Chiclayo, todos los techos, ya sean de viviendas multifamiliares o condominios, son techos totalmente planos, ¿no? Son techos totalmente planos, en los cuales, bueno, en ese caso se recomienda, pues, ya sea en las azoteas o en los últimos techos donde ya no se está proyectando ninguna construcción, hacerles una pendiente, ¿no? Que es lo básico, una caída, ¿no? Una pendiente, una caída, es lo básico primordial para poder evacuar las aguas de lluvia, ¿no? Porque eso lo vemos, por ejemplo, en la serranía. Las casas las hacen hasta de 2 aguas y cuando llueve ahí no tienen ningún problema de emposamiento, ¿no? Claro, en la sierra, pues, por las intensas precipitaciones pluviales que existen ahí en esa zona, pues, ahí se hacen los techos a 2 aguas, ¿no? Pero acá en la costa, pues, como son casas modernas, innovaciones arquitectónicas, se hacen con techos planos, ¿no? Como te repito, la clave ahí es darle la pendiente necesaria para poder drenar hacia el exterior las aguas de las precipitaciones pluviales, ¿no? Y mucha gente que nos está viendo y de repente se puede preguntar y dice, ya, perfecto, yo tengo mi casa, por ejemplo, de otro tipo de material, de adobe, que es una de las construcciones comunes aquí en el norte del país. Cuando yo tengo una construcción de adobe, puedo hacer que tenga un techo, por ejemplo, de caña, o pueda tener un techo de calamina. ¿Qué debo hacer ahí también para proteger esa estructura? Porque puedo estar protegiendo el techo, pero de repente hay unas filtraciones a los costados. ¿Cómo preveo eso? Claro, ahí en ese tipo de construcciones se tiene que hacer todo un mantenimiento preventivo, ¿no? Un mantenimiento preventivo y rutinario, o sea, no esperar, digamos, que se presente las lluvias para poder actuar a la emergencia, ¿no? Entonces, lo que se podría hacer ahí es, repito, un mantenimiento rutinario de sus techos, ¿no? Normalmente las casas de adobe cuentan con techos de calamina, ¿no? Con techos de planchas de polipropileno y lo ideal es hacer pruebas hidráulicas preventivas, ¿no? Para poder detectar las fallas de las posibles infiltraciones que pudieran haber. Lo que usted quiere decir es suban y viertan un poco de agua para ver, porque cuando ya se dé la lluvia, evidentemente no se va. Algunas casas, o algunas personas en todo caso, utilizan la brea, por ejemplo, ¿no? Yo he escuchado a muchas personas que dicen, oye, échale brea a tu techo y no tienes ningún problema. ¿Qué tan recomendable es hacer esto? Claro, en la actualidad existen varios métodos técnicos y modernos para poder evitar las filtraciones, ¿no? Ya sea materiales como la manta asfáltica, materiales como tú dices, el alquitrán, la brea, algunas pinturas, algunos selladores impermeabilizantes, pero eso no es tan funcional o quizás es insuficiente si es que a los techos o losas aligeradas no se le da la debida pendiente correspondiente, ¿no? Que normalmente se recomienda que sea del 1%, ¿no? Quiere decir de que en 1 metro lineal yo tengo que bajarme 1 centímetro por cada metro lineal, ¿no? Esa es la clave para que pueda drenar las aguas al exterior. O sea que si tu caso tiene de profundidad, que normalmente tienen 20 la mayoría, ¿no? Claro. O sea, quiere decir que desde el extremo final hasta el extremo inicial de la casa tiene que haber una inclinación de 20 centímetros. De 20 centímetros, claro, pero se estila técnicamente también no solamente
drenarlos mediante una canaleta exterior, ¿no? Sino estratégicamente ubicar o colocar sumideros en las partes céntricas, laterales, o sea, depende de la evaluación que haga el ingeniero o el técnico responsable del trabajo, ¿no? Entonces, porque a veces también en el mismo momento que se concibe la construcción, uno ya puede estar previendo, ¿no? Porque a veces uno hace el techo pensando de que luego va a construir ahí, pero mientras reúne el dinero, mientras se anima a construir el segundo o tercer piso, no ha pensado en poner esos sumideros. Claro, se recomienda pues antes de efectuar un proyecto, ver en cuántas etapas el dueño o la dueña va a ejecutar su proyecto, ¿no? Si es que lo va a hacer en 2 o 3 etapas, entonces ir proyectándose o previendo, colocar los sumideros correspondientes. Ahora, la mayoría de las personas, he tenido clientes que me han llamado y que han colocado sumideros conectados a la red de desagüe, ¿no? Entonces, eso pues no va a funcionar porque en unas lluvias intensas lo primero que colapsa son las redes de alcantarillado, ¿no? Entonces es recomendable y es necesario drenar. Además que el torrente mismo, el caudal mismo es mayor al que se utiliza en casa, sí, ¿no? Claro, entonces lo primero que colapsa son los sistemas de desagüe, mucho más acá en Chiclayo, que como tú sabes no existe un sistema de drenaje pluvial, ¿no? Claro. Entonces todo en las primeras lluvias que hay, lo primero que se va a colapsar son los redes, los buzones, la red del alcantarillado, ¿no? No solamente hay que esperar que se den estas situaciones, sino que ya empezar a trabajar desde ahora, ¿no? Claro, hay que concientizar, digamos, a las personas, a la gente, pues, ¿no? Que un mantenimiento preventivo a la larga resulta mucho más cómodo, mucho más barato que un mantenimiento correctivo o de emergencia, ¿no? Cuando ya la emergencia ya está dada, ¿no? Entonces, bueno, últimamente, acabo de terminar una colocación, un sistema de impermeabilización en unos techos de unos 5.000 metros cuadrados, ¿no? Es un tema de un plan de mantenimiento preventivo con otro sistema que es muy tradicional y también muy efectivo, que es la colocación del ladrillo pastelero, ¿no? Es un sistema pues que se coloca en colegios, en edificios institucionales y que bueno, da buenos resultados y económicamente también es viable para las personas que puedan colocarlo, ¿no? Que nosotros ya hemos vivido fenómenos bastante interesantes. Yo recuerdo la casa donde yo vivía con mis padres, lo primero que teníamos miedo era que se caiga el techo, ¿no? Sí. Y eso es por qué, ¿no? O sea, si se supone que lo construyeron, tendrían que haber construido con todos los criterios, ¿no? Claro, digamos, el dato más próximo es el fenómeno del 98, ¿no? El fenómeno del niño del 98, que bueno, al menos acá en Chiclayo, la mayor parte de la ciudad estuvo inundada, ¿no? En base a eso, al margen, digamos, después de ver un mantenimiento preventivo en sus viviendas, tenemos que organizarnos con la vecindad, ¿no? En este caso, con los vecinos, en coordinación obviamente con las municipalidades y el gobierno regional, para poder, digamos, identificar zonas, ¿no? Identificar cuáles son las zonas más vulnerables, más propensas a provocar inundaciones, ¿no? Entonces, claro, en base a eso, conjuntamente con la vecindad o con los vecinos, hacer un plan de riesgo, ¿no? Un plan de riesgo que podría ser, por ejemplo, comprar motobombas para poder drenar el agua al exterior, comprar saco de arena para evitar de que las aguas ingresen a las casas, no esperar de que el hecho suceda para poder actuar evidentemente, ¿no? Y eso es también lo que nos falta mucho, cultura de prevención. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros, lo comprometemos en una próxima oportunidad seguir conversando y amigos, si ustedes tienen alguna duda, están apareciendo acá los datos del ingeniero para que ustedes puedan consultar efectivamente qué hacer en sus viviendas, no esperemos. Y tampoco yo también creo mucho en la ciencia popular, pero no siempre nuestros amigos que son empíricos o gente que trabaja como obrero puede tener la solución exacta. Yo no digo que esté mal, al contrario, son gente obrera que sabe mucho, pero siempre buena la opinión de un profesional. De esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Como siempre, lo vamos a terminar con una buena noticia. Queremos felicitar a la destacada artista y directora teatral Liz Moreno, que nos contaba recientemente que el próximo año estarán estrenando una obra con financiamiento internacional porque han ganado una propuesta que ella ha presentado junto a su equipo de trabajo y ha sido reconocido internacionalmente y le van a dar un dinero, y eso es una buena noticia para nuestra región. Y así terminamos nuestro programa. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Agenda semanal llegó gracias a Urbania, tu hogar está aquí. Agenda semanal llegó gracias a Centenario Urbanizaciones.